Esther Díaz. De chica se internó en un convento para ser monja carmelita. El papá se daba la cabeza contra la pared para disuadirla. Después dejó los hábitos, se casó, tuvo 2 hijos. Después se divorció, a los 20 y tantos. Fue peluquera. Después se anotó en filosofía. Ahora es profesora de filosofía en la facultad. Bueno, con esa señora vamos a hablar. Esther Díaz se llama. El personaje de la vida. Hoy nuestro personaje se llama Esther Díaz. ¿Cómo le va a Esther? Muy bien, ¿y usted, Rolando? ¿Qué hace su vida? Bueno, muy bien, por suerte, escribiendo en este momento, contenta, muy bien. Bueno, ¿dónde nació Esther? En Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿Y sus padres qué hacían? Mi papá fue diariero toda la vida. Bueno, tiene 81 maravillosos años, hace todos los días 5 kilómetros en bicicleta, siempre en Ituzaingó. Sí. Bueno, y mi mamá, ama de casa. Éramos una familia, bueno, como se dará cuenta, bastante humilde, que tenían 3 hijas. Yo era la del medio. Y siempre mi inquietud desde muy chica era estudiar, aunque yo no sabía bien qué era eso, porque bueno, como era bastante común en esa generación que fuimos los jóvenes de los 70, no se acostumbraba en la clase media ni media baja como era la mía, ir a la universidad. Ni siquiera secundario, le diré. O sea, recién los jóvenes de los 70 fue la primera generación que tuvo acceso a los estudios superiores, gracias, bueno, a que sus padres o sus abuelos inmigrantes habían trabajado tanto para dárselos. Claro, ¿su padre era inmigrante, no? No, mi padre era hijo de inmigrantes. Hijo. Y bueno, desde chiquito vendía diario. ¿Su mamá vive? Sí, los dos viven, sí. Mi mamá también tiene 78 años y está bárbara, pero mi papá mucho más jovial todavía que ella porque corre todo el día de arriba para abajo. Así que desde chiquito salió a vender diarios. Sí, él recuerda que vendía diario en la época de Fresco, en la época en que, bueno, los pobres solamente podían usar alpargatas si es que tenían acceso a ellas. Y, bueno, recuerdo de estar, por ejemplo, a la salida de la prensa, de La Nación, de los diarios, para salir corriendo a vocearlos. Además, bueno, él tuvo una infancia bastante terrible, porque siendo él así canillita, su papá también era diariero, un día iban en el Sulky, porque vendían también en el Gran Buenos Aires, así que iban en Sulky a repartir los diarios. Y bueno, mi padre tendría 11 o 12 años y el papá de él paró para reclamarle a un cliente que no le pagaba, hacía meses que no le pagaba los diarios. Y bueno, y este hombre estaba borracho y discutió y sacó un arma y lo mató a mi abuelo adelante de la cara de mi papá, que era un niño, ¿no? ¿Dio un tiro? Sí. Así que ya, bueno, yo esto lo sé porque me lo contó mi mamá, porque mi papá nunca quiso hablar del tema. Qué terrible, ¿no? Sí, como ellos se casaron muy jovencitos, mi mamá tenía 15 años y mi papá 17. Así que bueno, mi mamá sabía la historia de mi papá, pero ya le digo, él siempre tira buena onda, nunca quiere contar nada desagradable, aunque sea de tanto tiempo atrás. Tan triste. Bueno, y entonces usted le gustaba estudiar. Bueno, entonces, claro, a mí me gustaba estudiar. Lo que pasa es que esto sonaba chino en mi hogar, porque, qué sé yo, mi papá, por ejemplo, nunca fue al colegio, y mi mamá había ido solamente a 2º grado. Entonces, la ambición de ellos era que nosotros nos casáramos bien, como se decía en aquel tiempo, bueno, y que fuéramos buenas madres y buenas esposas, y bueno, y eso era lo ideal, es decir, ser ama de casa. Ahora yo no me resignaba a eso. No es que no quisiera casarme ni tener hijos, pero me gustaba el arte, me gustaba la poesía. Mire, yo creo que la época más feliz de mi vida fue cuando a los 13 años más o menos descubrí en mi casa un libro que, bueno, ahora sé que era de literatura. Y entonces yo, cuando todos se acostaban, me hacía café y me quedaba en la cocina encerradita, que en ese tiempo era cocina de querosén, me hacía una buena cantidad de café y leía y fichaba. Fíjese que ahora me doy cuenta que lo hacía intuitivamente, porque agarraba cartoncitos y ponía los datos esenciales de cada cosa que me interesaba. Es decir, que intuitivamente fichaba. Y como me gustaba también mucho dibujar, y en ese tiempo estaba con todo el enamoramiento, enamorada de Chopin y de Becker, hacía a plumín un dibujo reproduciendo en grande la cara de Gustavo Adolfo Becker. Hasta que a las 3, 4 de la mañana mi mamá se levantaba y me mandaba a acostar. Pero les digo que es el día de hoy que recuerdo con nostalgia
aquellas noches de invierno encerradita leyendo y pintando, así como un oasis en mi vida, ¿no? Qué lindo, ¿no? Además que en Ituzaingó habría silencio, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Por supuesto que en aquel momento yo no lo apreciaba. Ahora que vivo en la capital, aprecio el silencio. ¿Y sabe qué otra cosa? El aroma que al atardecer y a la nochecita dan las plantas. Ah, qué lindo. Claro, eso es una cosa que la gente que cuando está ahí no se da cuenta, pero cuando lo pierde lo añora realmente. Claro, ¿cómo era su casa? Bueno, mi casa era esa casa chorizo, donde hay un patio largo, cubierto, con las habitaciones dando a ese patio. Y bueno, yo dormía en una habitación con mi hermanita mayor y mi hermanita menor, hasta más o menos 5 o 6 años, durmió con mis padres. Ajá. Entonces mi hermana mayor y yo teníamos unos celos terribles, ¿no? Nos parecía que había tocado el cielo con las manos, mi otra hermanita, por poder estar en la habitación de mamá y papá. Sí. Y bueno, muchas de las fantasías que por ahí he llevado, después he escrito ya de grande, incluso he publicado, se gestaron allí, ¿no? En aquellas noches de insomnio y de miedo, bueno, cuando los chicos ven todo miedo como en un espejo de aumento, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cómo fue que se metió a monja? Bueno, el tema es que yo, por un lado, siempre tenía esta pregunta, ¿por qué? Quería saber el origen de las cosas, no me resignaba con que las explicaciones fueran siempre a medias. Por ejemplo, el recuerdo más antiguo que tengo de lo que yo considero que finalmente elaboró hasta hacer mi carrera de filosofía, es que a los 4 o 5 años, cuando mi papá se acostaba a leer el diario, La Razón, ¿no? En aquel tiempo no había televisor todavía, bueno, mis hermanitas iban a acostar o jugaban, mi mamá lavaba los platos, y yo me iba a la parte de afuera del patiecito que les digo, ¿no? Así tipo de la casa chorizo, a mirar el cielo. Y entonces mi pregunta era, ¿qué es lo que se mueve? ¿La luna o las nubes? Sí. O sea, trataba de ver cuáles eran los enigmas del cielo, pensándolo desde esa cosa mínima que podía ser a los 3 o 4 años. Sí. Entonces, cuando empecé a tener acceso a la vida exterior, digamos, sí, a lo público, mi madre hizo un gran sacrificio para mandarnos a nosotros a colegios de religiosas, porque a ella le parecía que era una manera de elevarnos el estatus. Sí. Venir al colegio del Estado. Claro. Entonces, ahí me di cuenta que algunos de los planteos de la religión católica respondían a algunos de mis interrogantes. Claro. Bueno, entonces cuando tengo 17 años, por un lado tengo un gran terror del sexo, por supuesto que lo estoy diciendo ahora con la sabiduría que da la vida, no me daba yo cuenta en ese momento, ¿no? Claro. Bueno, estaba de novia. ¿Y por qué estaba de novia? Porque yo había querido estudiar y no me habían dejado. ¿Por qué no me habían dejado? Porque las estudiantas, como se decía en aquel tiempo, se echan a perder si viajan. En Ituzaingó no había colegio secundario. Ajá. O sea que si yo quería viajar, si yo quería estudiar, tenía que viajar. Y mis padres no se resignaban a que viajara porque tenían miedo que me echara a perder. Ah, que no fuera una chica decente. Claro, porque, por ejemplo, se habían visto estudiantas que fumaban en el tren. Sí, que andaban hablando con muchachos. Tal cual, varoneras, decían en aquel tiempo. Sí. Entonces ese era el peligro. Entonces, bueno, yo insistí, lloré tanto que finalmente me dijeron que si quería, pero que estudiara comercial. Porque yo quería estudiar bachiller, porque siempre, si una cosa tuve clara, que no me interesaban los números, a mí me interesaban las humanidades. Sí. Pero bueno, la condición, un poco pragmática, era que si estudiara comercial, después podía conseguir un empleo. Claro. Entonces di un examen de ingreso en un colegio comercial que también tenía que viajar, pero digamos, era la tranza que habíamos llegado con mis padres, pero resulta que se conoce que yo tenía tal entripamiento de que no quería estudiar comercial que por 2 puntos no accedía al ingreso. Ajá. Bueno, fue un día tristísimo para mí, mire, tan triste que cuando volvía en el tren, me acuerdo que se acercó un guarda con todo respeto y me dijo, perdone señorita, ¿la puedo ayudar en algo? Yo dije, no, por favor señor, váyase, déjeme sola. Venía llorando en el tren porque eran... ¿Y de usted a una chica de 17 años? No, en ese momento tenía 12. Era cuando terminé el secundario. Entonces, después me puse muy pronto de novia, porque imagínense, no me dejaban estudiar, puesto que lo que yo quería no podía estudiar. No nos dejaban trabajar tampoco, porque por el mismo motivo no querían que viajáramos. Así que a los 15 años me puse de novia. ¿Qué hace una chica que no trabaja, que no estudia? Claro. Y bueno, se casa. Sí. Bueno, entonces con el muchacho que estaba de novia, decidimos casarnos más o menos a los 17. Sí. Y se conoce que a mí me agarró un terror, porque la religión católica me había hablado todas cosas negativas del sexo, es decir, que era asqueroso, que era horrible, que era terrible,
podía pasar. Bueno, San Pablo dice que en última instancia a los que son muy libidinosos y no les queda más remedio que se casen, pero el casamiento es el mal menor para los libidinosos. O sea que realmente era muy conflictivo para mí el asumir el casamiento. Entonces, faltándome un mes para casarme, lo dejé a mi novio y dije que no, que mi verdadera vocación era ser monja. Eso se conjugó también con que siempre fue tal mi avidez de leer, o sea, yo tengo una especie de adicción por la lectura, hasta comiendo leo. Era tal mi avidez que como en casa ya no había más nada, encontré una Biblia que había dejado una amiga de mi mamá. Y leyendo la Biblia, más horror me agarró por el sexo. Así que la hacemos corta. Así como en la Edad Media o en la Antigüedad, los que tenían horror por el sexo y eran muy católicos se castraban, yo dije, bueno, me meto a monja de clausura. Claro. Bueno, entonces fue muy terrible, muy terrorífico eso, porque bueno, por empezar mis padres no eran católicos practicantes y por seguir yo me iba a entrar de una monja de clausura cerrada. Es decir, que en aquel tiempo, imagínense que esto era antes del Concilio Vaticano. Sí, claro. Así que usted entraba y no volvía a ver a sus padres nunca más. Era adiós para siempre. Adiós para siempre. La podían visitar los padres y los hermanos, o si tenía abuelos, solamente los familiares directos, una vez por mes, pero hablar a través de una tela negra. Sí. Es decir, que únicamente en el caso de que muriera la religiosa, los padres la podían ver en el cajón y a través de verjas. Sí. O sea que era prácticamente, como se decía antes, era enterrarse en vida. Sí. Bueno, entonces yo insistía con eso, me compré la regla de San Benito, la practicaba ya viviendo en mi casa, adelgacé muchísimo, hacía unos sacrificios, pero que no, ahora me da dulzura pensando la criatura que era haciendo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, había noches que dormía en el suelo, sobre el piso. Otras veces me castigaba todo el día haciendo ayunos, otras veces me flagelaba. Bueno, otras veces no bebía nada, otras veces me arrodillaba con los brazos en cruz y estaba 1 hora arrodillada con los brazos en cruz. Bueno, hasta que finalmente entro en el convento, pero estoy muy poco tiempo. ¿Qué es flagelarse? Darse latigazos. ¿Y se los pegaba de verdad? Claro, yo me los pegaba, por ejemplo, con algo tratando de que no me marcaran. Bueno, entonces cuando realmente entré, por el lado que me agarró, digamos, la debilidad es por el frío. Es decir, no soportaba el frío de esas paredes, de esas piedras. Ay, qué angustia me daba el frío, Dios mío. Porque en aquel tiempo estaba prohibido tener lumbre, las religiosas de clausura. Es decir, no podían tener estufa. Bueno, así que después de un tiempo salí, pero con la idea de seguir siendo una monja laica. Por otro lado, mis padres que habían festejado, que yo me hubiera enojado con el que era mi novio, porque... ¿Cuánto tiempo aguantó Esther? No, ahí estuve 3 o 4 meses de postulante. Entonces cuando salgo, mis padres que antes se habían negado a que yo anduviera con el muchacho que andaba, porque era bastante tarambana, como se decía en aquella época, hicieron todo para que me amigara, qué sé yo. Me enteré por amigos que llegaban a decir, bueno, puta antes que monja. Y estaban desesperados. Claro. Bueno, entonces, entonces ahí un poco compulsivamente, me amigué con mi novio y a los 19 años me casé, a los 20 ya tuve un hijo, a los 22 tuve otro, una nena, y al poco tiempo, me separé de mi marido porque era alcohólico y aquello realmente era un infierno. ¿Cuánto duró el matrimonio? El matrimonio duró 3 o 4 años, en los cuales tuve que mantener yo todo el tiempo la casa. Y fue ahí que tomé, después de tener después de tener mi primer bebé, me puse a estudiar de peluquera, porque se veía que este tipo no iba a mantener la casa. Entonces, me puse en una peluquería allá mismo en Ituzaingó, y trabajaba de peluquera y criaba a mis hijos, ¿no? Con este hombre después no volvimos a hablarnos más, y ni siquiera se hizo cargo de los chicos. Y a los 26 años yo sentía tal humillación, me sentía tan mal ante mí misma por no haber estudiado, que dije, pero entre pasar toda la vida humillada porque no estudié y empezar a hacerlo, aunque me encuentre la muerte en el intento, es preferible intentarlo. Y ahí es donde realmente yo empecé a vivir, Rolando. Ahí empecé a vivir, el día que tomé mi decisión. Entonces, durante el día yo trabajaba de peluquera en Ituzaingó, y a la noche viajaba a la capital para hacer mi secundario. Entonces, como me iba tan bien, tal era mi ansiedad por
cubrir aquellas etapas que yo consideraba no había cubierto mi vida, que empecé a dar años libres, o sea, daba uno regular y otro libre, de manera tal que en 2 años terminé mi bachillerato. Ajá. Con decirle que cuando llevé el certificado a la facultad, no me lo querían recibir, decían que había error, porque yo había comenzado un año y a los 2 años ya tenía los 5 hechos. Claro. Porque di primer año libre, segundo regular, tercero libre, cuarto regular, quinto libre. Como eso siendo peluquera del profesor. Eso sí, durante el día era peluquera, a la noche dejaba a mis chicos con una muchacha, viajaba al centro y a las 12:30, 1 de la mañana, 12:30 de la noche, 1:30 de la mañana más o menos, llegaba a mi casa, que mis chiquitos ya estaban durmiendo, las chicas los había acostado. Bueno. Y después la facultad. Entonces, cuando bueno, mire, el día más feliz de mi vida, sin lugar a dudas, fue el día que vi mi nombre escrito en la Facultad de Filosofía y Letras porque había ingresado. En aquel tiempo se daba examen de ingreso. Bueno, ese día fue el día más feliz de mi vida. Yo sentía que había tocado el ídolo con mis manos. Ya estaba. Bueno, entonces ahí tomé la decisión, dejé de ser peluquera, me alquilé un departamento en el centro, me vine con mis chiquitos a la capital y empecé a trabajar de encuestadora. Ajá. Así que seguía el mismo ritmo, digamos, ¿no? Trabajaba de día, estudiaba de noche. Y también la carrera universitaria la hice rapidísimo porque di muchas materias libres, o sea que me recibí de profesora en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA a los 4 años y medio de haber ingresado. Ajá. Pero en ese momento tuve que dejar la carrera porque ya mis hijos arañaban casi la adolescencia y bueno, tenía que mantenerlos, todo en el colegio secundario. Así que me puse a vender pizza en los colegios. Yo tenía un fitito y vendía material didáctico en los colegios y pizzas, que justamente a raíz de eso tengo hoy en día la columna un poco afectada porque bueno, a veces subía escaleras con la pizza, etcétera. Bueno, y en esas condiciones crié a mis hijos, también otra vez una etapa de humillación, porque los sábados cuando yo me quería poner a estudiar filosofía, se imagina que con el cansancio que tengo no podía, me acuerdo que en aquel tiempo intentaba releer la crítica de la razón pura de Kant y no entendía lo que decía, porque, bueno, la filosofía, como ya lo dijo Aristóteles, necesita un mínimo de ocio, ¿no? En el sentido de descanso para poder acceder a ella. Bueno, entonces volvió otra etapa de crisis en la que me preguntaba, bueno, ¿y para qué estudié? ¿Para qué hice semejante sacrificio? Bueno, así que cuando los chicos terminaron el secundario, dije, bueno, ahora o nada, quemo todas las naves. Así que dejé todos los trabajos que tenía incluso horas en colegios secundarios que tampoco permiten crecer como profesional, porque bueno, el nivel es mínimo, digamos, para una persona que aspira a seguir progresando, ¿no? Sí. En el estudio me refiero. Bueno, así que quemé todas las naves y empecé a estudiar idiomas, empecé a ir a congresos, empecé a dedicarme a la carrera, solamente a dar clases a nivel universitario. Entonces, bueno, por suerte viene la democracia y cuando viene la democracia me hago cargo de una cátedra en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires y ya en este clima de democracia, de libertad, de ganas de volver a empezar que tuvimos todos los argentinos en ese momento, me pongo las pilas, como dicen los chicos, e inicio mi doctorado. Bueno, estuve 5 años estudiando a un promedio de 8 horas, 10 horas por día y presenté en la Facultad de Filosofía mi tesis sobre la vida y la obra del filósofo Michel Foucault. Bueno, en el 91 la defendí, obtuve un 10 sobresaliente y bueno, desde el momento que empecé a dedicarme a mi profesión, hablemos desde la democracia, porque antes era imposible. Hasta ahora, sola o en colaboración, ya tengo 10 libros publicados. Y mire, y muchos de esos libros, Rolando, son el fruto de humillaciones, de dolores, de malos momentos. Yo tuve la suerte infinita que en medio de la desgracia que me pasaron, que yo tuve muchos problemas, por ejemplo, cuando mis hijos eran adolescentes, pero problemas graves, y bueno... ¿Nos puede contar algo de lo que pasó? Y no porque involucraría a otras personas, pero puede imaginarse que eran cosas bastante graves y que en algunas noches en que yo he pasado situaciones así realmente espantosas y que no podía dormir por lo grave de lo que había pasado, me he puesto a escribir. Hay algunos de mis libros, por ejemplo un libro que se llama Para seguir pensando, que me lo publicó Eudeva, que yo doy vuelta a las páginas y me acuerdo en qué noche de dolor lo escribí. Así que bueno, sí. ¿Qué edad tienen sus chicos ahora? Bueno, yo tengo un hijo de 32 años, que tiene una nena de 5, o sea que tengo una nietita de 5 años, y tengo un bebé de 2 meses.
tengo otra hija de 30 que es soltera. Ajá. ¿Vive con su hija? No, yo vivo sola. ¿Sola? Sí, ajá. sí. ¿Y usted cuántos años tiene, Esther? Yo tengo 53. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bueno, trato de estar bien. Hace 3 o 4 años me hice un lifting. Uso el cabello como punk, así los pelos parados. En una oportunidad nos vimos, porque yo una vez estuve en el programa de Moria. Por supuesto que usted conoce tanta gente que no se podría acordar. Pero, bueno, soy delgada, de mediana estatura, llevo el cabello... No, ¿y cómo se siente? Fantástica. Me siento muy bien. O sea, siento que mi vida, el proceso fue al revés que la mayoría de la gente. O sea, me casé muy joven, tuve hijos muy jóvenes, tuve muchísimos inconvenientes de jovencita, bueno, más como algunos más o menos le he contado, y no tan jovencita. Y después de los 40 años empecé a vivir plenamente. Empezó con toda la polenta, ¿no? Sí, totalmente. ¿Tiene un festejante, una simpatía, un filito? Bueno, tengo sí, pero nunca más quiero nunca más quiero vivir en pareja. O sea, si hay algo con lo que soy totalmente contraria es a convivir con la persona con la que se ama, justamente a raíz de mi experiencia, ¿no? Porque yo también he convivido muchos años. ¿Acepta una invitación a comer? Sí. ¿Cómo? ¿Acepten una invitación a comer o al cine? Ahí termina la cuestión. No, o sea, yo ahora tengo una pareja prácticamente semi-estable porque hace 4 años que estamos juntos, pero nos vemos una vez por semana nada más. O sea, él viene el sábado, estamos juntos hasta el lunes a la mañana y después cada cual nosotros, si por alguna causa de fuerza mayor tenemos que vernos, nos vemos, no es que esté prohibido, digamos. Está bien. ¿Usted lo ama? ¿Usted lo quiere? Y sí, hay cariño, además tiene muchos años menos que yo porque me gustan los chicos jóvenes. Así que está todo muy bien, por suerte. Bueno, qué suerte, Esther. La verdad es que es una vida fascinante. No le podemos preguntar más nada porque nos abrumó su capacidad de lucha, de progreso, de inteligencia. Es impresionante, es deslumbrante que desde Ituzaingó, desde su casita en un barrio, hija de un diariero, y que se haya llegado a esto luchando tanto. Sí, ¿Cuál es su imagen de la felicidad? Hacer lo que a uno le gusta, fundamentalmente, y ser independiente. O sea, yo no puedo concebir la felicidad en alguien que tenga que depender de otra persona, afectivamente, económicamente o como fuere. Para mí, incluso, no sé si muchas veces soy feliz, pero sí soy libre, y ahí apuesto toda mi energía, a la libertad. ¿Usted cree en Dios? En este momento no. ¿En otra época sí? ¿Y qué le parece? Si estoy dispuesta a consagrar mi vida a él, por supuesto que sí. Lo borró todo eso. Sí, incluso más. Yo ahora, bueno, justamente le comenté que mi tesis la defendí sobre un filósofo francés, Michel Foucault, que es un neo-nietzscheano. Es decir, que yo tengo una gran admiración por Nietzsche. Me parece que, bueno, que en la modernidad ha sido uno de los filósofos más grandes que hay, sin lugar a dudas. Y mire, le digo algo de Nietzsche que me va a tomar medio minuto, pero creo que vale la pena. Nietzsche dice: cuando te quieran vender alguna verdad con mayúscula y entre comillas, ¿no? Cuando te quieran vender alguna verdad, tenés que hacer una sola pregunta. Preguntar quién lo dijo. Y siempre, Rolando, absolutamente siempre, ¿quién lo dijo? Un hombre. Siempre, un ser humano. Porque, bueno, a veces los chicos cuando digo esto en clase me dicen, no, pero la Biblia está dictada por Dios. Sí, está dictada por Dios. ¿Y quién la escribió? Un hombre. Un hombre, es decir, un ser humano, alguien que tiene las mismas dimensiones que yo, que a veces soy divina y a veces soy despreciable, como cualquier ser humano. Es decir, que las verdades que me imponen desde afuera, yo sé que son construcciones humanas, y por eso es que las miro con desconfianza. Esther, le mandamos un beso grande, mucha suerte. Al contrario, adiós. Adiós. La doctora Esther Díaz fue nuestro personaje de la vida. Es doctora en filosofía. Ahora son las 3 de la tarde, vamos al mini panorama con Susana Martínez y Fernando Abad.